Bienvenidos a este podcast de Economía Política Internacional de la Universidad de La Salle, donde estaremos dialogando en compañía de las investigadoras Fernanda Insuasti, Ailín Aguirre y quien les habla, Santiago Borges, sobre el artículo de International Politica Economic of Global Inequality, escrito por Erin Ludwood, en donde abordaremos los aspectos generales del paper teniendo en cuenta las problemáticas de análisis y los postulados de algunos autores. Fernanda nos contará un poco acerca de la nueva dinámica global de la riqueza y de la desigualdad global. Bienvenida, Fernanda. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Empecemos hablando sobre el contexto que nos relata Erin en el artículo. Se habla de que uno de los logros más significativos en la modernidad ha sido la reducción de la pobreza mundial en los últimos 50 años, atribuyendo gran parte a los procesos de globalización que mejoran la condición humana. Si bien el descenso de las tasas de pobreza y su correlación con la salud y la educación son logros significativos, han estado acompañados de niveles casi inimaginables de desigualdad en ingresos y riqueza y el artículo se basa en defender que la política de la desigualdad merece igual o aún más preocupación para lograr comprender por qué existen tantas disparidades en la riqueza e ingresos de los habitantes en el mundo. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Quisiera comentarles que en primer lugar, Erin sostiene que la desigualdad mundial es política y está conformada por decisiones políticas, instituciones y estructuradas de poder históricas y perpetuada además por las prácticas financieras, comerciales y de inmigración contemporáneas. Por otro lado, la desigualdad mundial es lo suficientemente distinta de la desigualdad nacional y de la pobreza mundial. Y por último, la EPI dispone de las herramientas teóricas y conceptuales necesarias para estudiar la política de la desigualdad mundial. Me gustaría profundizar y complementar un poco más acerca de la economía de la desigualdad global. Es a raíz de las crisis financieras y otras causas que la desigualdad nacional ha sido objeto de un aumento y se han llevado a cabo muchas investigaciones importantes sobre los temas de raza, clase y porcentaje de las ganancias en la distribución de los ingresos. No obstante, la mayoría de estas conversaciones han considerado la desigualdad a través de una perspectiva nacionalista, centrándose en las disputas de ingresos y riqueza dentro de los países, mientras que la desigualdad a nivel mundial, a pesar de que aparentemente ha disminuido, el coeficiente de Gini vislumbra una realidad distinta. Puede evidenciar en que las personas con más de $1 millón de riqueza representan solo el 0,7% de la población mundial, una cifra verdaderamente alarmante. Además, es importante analizar que indicadores económicos como el PIB per cápita no tienen en cuenta la distribución de la renta dentro de los países, lo que oculta una fuente importante de variación entre la renta y la riqueza, y de acuerdo a la población, que es muy diferente en cada país, sería una mejor opción para medir los ingresos de los individuos, una medida de desigualdad global que compare ingresos reales en lugar de promedios. Lanek y Milanovic han recopilado cifras en 120 países con información entre 1988 y 2008 en su obra Global Inequality, donde analizan los datos de las escuelas de hogares para comprender la distribución mundial de los ingresos interpersonales y seguir sus cambios a lo largo del tiempo. Se evidencia que si bien el indicador de renta per cápita ha aumentado, sí se ha distribuido de una forma muy desigual. Esto puede verse en la curva de elefante de Milanovic, que muestra la ganancia relativa de la renta per cápita por ventilaciones de la distribución de renta mundial, donde se evidencia que primero los ganadores del crecimiento mundial de las últimas 3 décadas y media han sido en su mayoría las personas situadas en la mitad de la distribución de la renta nacional y en las economías emergentes de Asia, y el primer por ciento más rico del mundo y el 15,7% de la renta mundial en 2008 fue para el 1% de la población más rica, y el 46% de la riqueza mundial está controlado por ese 1%. Se podría hablar entonces de los límites y del potencial de la economía política internacional para estudiar la desigualdad global, donde autores como Pache y Morphy han sugerido que el silencio de las relaciones internacionales sobre el tema de la desigualdad mundial puede reflejar un descuido derivado de las estructuras de conocimiento establecidas que hacen hincapié en el poder y la seguridad del Estado, a expensas de la precariedad humana. Igualmente, las formas en que la coerción internacional y las normas de los países han desarrollado pueden afectar a los derechos humanos, limitando el desarrollo. Quisiera mencionar que Benjamin Cohen identifica la desigualdad, la preocupación, la pobreza y el desarrollo como parte de la desigualdad estructural, siendo una de las principales causas de la pobreza. También menciona cómo la estructura de la producción globalizada reproduce las desigualdades, se centra en las asimetrías de poder de mercado social y político. Entonces, todo esto nos lleva a que las conversaciones que trascienden la división entre la corriente principal y la crítica representan una posible limitación de la capacidad actual de la EPI para hacer frente a la desigualdad mundial. Por eso es importante hablar de la política de la desigualdad mundial, que debería ser un objeto de análisis porque capta el aspecto
de la desigualdad entre países y cómo las fuerzas políticas y económicas que afectan a la distribución de la riqueza y los ingresos a nivel interpersonal. Por otro lado, las disparidades económicas están estrechamente relacionadas con las políticas, lo que hace más urgente el estudio de la desigualdad mundial como una importante condición de posibilidad para las asimetrías de poder en las relaciones internacionales. Siguiendo la idea de Aileen, la nueva agenda de investigación para la economía política internacional enfocada en la política de desigualdad global plantea un magno reto para el futuro, exponiendo la desigualdad como una variable dependiente. Adicional, el análisis de Piketty sugiere que está impulsada por una dinámica inherente al capitalismo, pero deja abierta la posibilidad de que las instituciones redistributivas internacionales medien de forma significativa. Sí, además el estudio de los determinantes de la desigualdad global requerirá una mayor atención a las barreras migratorias y los límites a la movilidad laboral. Me gustaría hablar de la desigualdad global como una variable independiente, donde los estudios transnacionales han demostrado que los niveles más altos de desigualdad nacional son asociados internamente con la inestabilidad sociopolítica, donde se dan menores niveles de inversión, gasto en capital humano y una mayor brecha educativa. Asimismo, la desigualdad global también impulsa el comportamiento político de otras formas. Los altos niveles de la acumulación de riqueza fueron una causa importante de la crisis financiera del 2008, ya que los individuos adinerados buscaban rendimiento en valores cada vez menos convencionales y arriesgados. Finalizando este enriquecedor diálogo, me gustaría mencionar las conclusiones que se presentan en el paper, ya que es sorprendente evidenciar que a pesar de toda la desigualdad nacional que ha aparecido en los titulares en los últimos años, el índice Gini mundial es el coeficiente más alto con respecto a los países en particular. Los ingresos y la riqueza son distribuidos de manera más desigual a nivel mundial que dentro de cualquier jurisdicción nacional. Por último, es imprescindible que la desigualdad global haya recibido tan poca atención por parte de la economía política internacional, dado el interés de la larga tasa de campo en la distribución de recursos y la estructura de la economía global. Sin embargo, estas mismas fortalezas hacen que la economía política internacional esté en una posición única para estudiar la desigualdad a nivel mundial, siempre que pueda superar su nacionalismo metodológico y llevar la teoría estructural a la era contemporánea y globalizada.